acceden a la salida del Pozo de María. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro archivo en el que recuperamos las imágenes de la serie Aires de León que se grabó en esta casa hace 30 años desde el aire, y nos va a llevar hoy el capítulo La Ruta de la Historia por diferentes emplazamientos de gran valor patrimonial como San Miguel de Escalada, también el monasterio de Sandoval, que en estos 30 años ha vivido diferentes proyectos de recuperación, y también nos acercará a Lancia, el yacimiento arqueológico. En esta serie ya se reclama una restauración de ese valor, de esos restos arqueológicos, y ahora mismo están en plena construcción de un centro de visitantes. Y por último nos acercará al municipio de Mansilla de las Mulas, una imagen tranquila en un pueblo donde en aquel momento ya se generaba una protesta por la construcción de la actual cárcel de Mansilla de las Mulas. Y de Mansilla a Valdevimbre, donde ya vemos los primeros turistas ocupando sus bodegas para disfrutar de la gastronomía. De ahí sobrevolaremos la comarca del Páramo con Santa María, Laguna de Negrillos y su castillo, en el que se estaba construyendo el acceso, esa zona que cambió tanto con la llegada del regadío. Y se habla en este capítulo de la disyuntiva de hundir unos pueblos para que el agua y la riqueza llegasen a otros. De ahí a Valencia de Don Juan, donde vemos el castillo todavía sin la torre del homenaje reconstruida, en un viaje por el aire que termina en Valderas. Nuestro viaje de hoy nos va a llevar del centro de la provincia a sus límites más meridionales, es decir, a las tierras que componen la cuenca baja del río Esla y en parte las del Cea. Pero lo vamos a comenzar desde muy arriba, desde una pequeña iglesia que tiene la friolera de 1000 años y que, si me apuran, parece más nueva y más lozana que la mayoría de las casas de los años 60 que por ahí existen. San Miguel de Escalada es una joya de lo que se ha llamado arte mozárabe, es decir, el realizado por cristianos venidos de tierras musulmanas. En este caso se trató de un grupo de monjes escapados de Córdoba a principios del siglo X. El rey de León, Alfonso III el Magno, les asignó un lugar en el que existían los restos de una ermita dedicada a San Miguel Arcángel. Los monjes se pusieron manos a la obra y en solo un año levantaron esta iglesia. Más adelante se construyó el pórtico y unos siglos más tarde la torre románica y otros edificios que no se conservan. Con el tiempo, el monasterio prosperó y luego, como le ocurre a todo lo humano, inició un lento declive que culminó en los comienzos del siglo XIX con su desaparición. Actualmente solo queda, cosa curiosa, la que fuera una de sus construcciones más antiguas. Estamos en las proximidades de Villasabariego. Hemos subido a lo alto de unas colinas arcillosas que se ven a la izquierda de la carretera que une Puente Villarente y Mansilla de las Mulas. Allí se encuentran los restos del principal yacimiento arqueológico de la provincia, Lancia. Fue poblamiento astur y, según algunos, el principal. Luego se convirtió en romano. Claro que para tener lugar ese cambio hubo que luchar mucho, pues los astures eran duros de pelar. Solo tras muchas bofetadas consiguió el jefe romano Tito Carisio entrar aquí, aunque para entonces ya no quedaba nadie para hacerle los honores.
De la época romana se conservan muchos vestigios en los museos. Otros muchos se encuentran bajo estas tierras, esperando una excavación metódica que ponga al descubierto la historia de esta ciudad y salve sus piezas de las garras de los buscadores furtivos. Unos pocos kilómetros más al sur y a un lado de la carretera está lo que queda del monasterio cisterciense de Villaverde de Sandoval. Fue fundado a mediados del siglo XII por el conde Pedro Ponce de Minerva, que por cierto era francés. Ahora sus ruinas duermen el sueño de los justos y no saben qué pedir, si una restauración o que las dejen en paz, que para morirse de asco no necesitan la puntilla de nadie. Todo esto a pesar de ser monumento nacional, mención honorífica que no suele tener mayor trascendencia. Mansilla de las Mulas es un hito importante del Camino de Santiago y adquirió importancia a partir del siglo XII, cuando fue repoblada por el rey Fernando II. Lo más destacado desde el punto de vista histórico es la muralla, de la cual se ha dicho que es la única obra medieval de algún valor estratégico de la provincia. Por lo demás, Mansilla es un pueblo tranquilo que aparece desierto a la hora de la siesta, cuando el calor aprieta y lo mejor es ponerse a la sombra. Ya vendrá luego, al caer la tarde, el momento de salir y organizar algo de bullicio, que para eso es Mansilla lugar donde se asientan buen número de veraneantes que quieren secarse al sol que se les niega en la vecina Asturias. Y hablando de bullicio, bueno se ha organizado con la propuesta gubernamental de poner una macrocárcel en sus proximidades. Muchos vecinos están que trinan, pues temen que ese no sea el mejor reclamo turístico para la zona. Siguiendo la ribera del Esla, llegamos a Ardón. Casas de barro son las que tradicionalmente se construían en esta tierra con fama vinícola. Pero hoy no vamos a hablar de vino, sino de queso, que tiene gran importancia el de estas tierras. Y si la tiene es porque de quesos trata una pequeña nota escrita en un documento fechado el 23 de septiembre del año 959, hace más de 1000 años. Pues da la casualidad que no está escrita en latín como sería lógico, sino en castellano arcaico. Dicho de otra manera, es, con toda probabilidad, el documento en lengua romance más antiguo que se conoce. Por supuesto, es papel que se olvida fácilmente, pues ¿qué le vamos a hacer? Fue fatalmente escrito en León, y no en tierras de mejor fortuna, y eso hace que sea mejor arrinconarlo como a un trasto molesto. Muy cerca de Ardón está Valdevimbre, en donde el vino aparece con fuerza en otra construcción típica de la zona, la bodega. Se construye excavando directamente el terreno arcilloso, que en general, y cuando se trabaja correctamente, permite estructuras más sólidas y estables de lo que a primera vista parecería. A las bodegas, que se usaron para fabricar y atesorar vino, se les ha comenzado a dar una función bien distinta,
fruto de esta época de cambios en la que el jugo de la uva parece estar en declive, atenazado por normativas comunitarias. Algunas de ellas han sido acondicionadas como restaurantes en los que chorizo, cecina y otros productos de la tierra absolutamente enemigos de la dieta pueden ser degustados en un ambiente distinto. Algunas incluso se han convertido en pubs donde los amantes de la noche tienen la rara potestad de tomar una copa mitad moderna, mitad rústica. Necesitamos dar un buen brinco para llegar a la comarca vecina del Páramo, cuyos límites son, más o menos, los ríos Órbigo por el oeste y el Esla por el este. Es una zona eminentemente agrícola que en las últimas décadas se ha ido transformando del cultivo de secano al de regadío. Lo del secano era una consecuencia natural de la escasez e irregularidad de las precipitaciones que por esta zona se dan. La solución, los canales de riego. Claro que para ello ha sido necesario ahogar una buena parte de la provincia. Feroz disyuntiva la que hay que resolver. O se ahoga a unos o se mata de sed a otros. La capital de la comarca es Santa María del Páramo, una vez perdida la hegemonía de Laguna de Negrillos, a donde, por cierto, luego volaremos. Santa María, con una economía basada en el medio agrario, no ha destacado gran cosa en los últimos 2 siglos. Pero a partir de 1960 experimentó un notable crecimiento demográfico y sus actividades se han diversificado notablemente, lo que permite garantizar su prosperidad en una época en la que el campo es un valor inseguro. Otro pueblo grande es Villamañán. Nos detenemos un ratito en su plaza y de paso contemplamos cómo también por aquí se aprovecha el verano para reparar los tejados, pues luego viene el agua cuando viene y llena la casa de goteras. Ahora cambiamos de margen del Esla para llegar a los Oteros del Rey, o más corrientemente, los Oteros a secas, que es una de las zonas menos conocidas de León a pesar de su proximidad con la capital. Debe el nombre a su relieve ligeramente ondulado dentro de la dominante horizontal de todo el territorio. Como aún estamos a comienzos de verano, las tierras aparecen floridas y se visten con un pasajero aspecto de fertilidad. Pero dentro de 2 o 3 meses, cuando se agosten, darán una penetrante sensación de aridez. Los pueblos, al menos en sus casas de siempre, están hechos con la misma arcilla que forma el suelo. En Gusendos hacemos una parada y echamos un vistazo al pueblo. La iglesia nos sorprende con su peculiar hechura que le hace parecer distinta según la miremos de uno u otro lado. Cerca de Fuentes de los Oteros encontramos varios palomares, construcciones emblemáticas de las tierras llanas que con sus formas bien definidas pero variadas rompen la monotonía del paisaje. A orillas del Esla está Valencia de Don Juan, la antigua Collanza.
Es villa que todos los historiadores conocen, pues dio nombre al famoso Concilio de Collanza que se celebró allí y en el cual se introdujo la regla de San Benito en todos los monasterios leoneses. Por supuesto, es su castillo lo que más destaca, en lo alto de una colina sobre el río. A pesar de estar hecho una pena, aún conserva estampa gallarda y la conservará hasta el triste día en que lo que queda de sus lienzos y torres se vayan al cuerno. Y al cuerno se están yendo, fruto de la incuria del tiempo y de la desidia de los hombres. ¿Cuándo se va a frenar el deterioro de los monumentos leoneses? ¿Cuántas ruinas más tendrá que soportar nuestra conciencia colectiva? En Villademor de la Vega solo pararemos un momento para dar un vistazo a la iglesia que, con su inequívoco aspecto rural, tiene un notable y monumental porte. A un paso, como quien dice, está Toral de los Guzmanes, población que se apellida así a causa de esta familia que tuvo aquí mucha importancia. En Toral hay otro castillo que en verdad no lo parece mucho. Tiene aspecto singular, mitad de casa de pueblo, mitad de tapión de convento. Huelga decirlo, perteneció a los citados Guzmanes y fue don Juan Ramírez de Guzmán quien lo mandó levantar a finales del siglo XIII o comienzos del XIV. Es una construcción de tapial que recientemente ha sido rehabilitada y cuyos muros deben estar rechinantes del intenso tráfico de la carretera que junto a ellos pasa. Pero lo que son las cosas, muchas veces el barro aguanta más que la piedra y a poco interés que se ponga, se caerá todo el pueblo, dejarán de pasar coches por la carretera y esos muros seguirán ahí tan campantes. Laguna de Negrillos es nuestra siguiente parada. No es esta torre fea y grandona lo que más interesa al visitante. Y como hoy no es Corpus, tampoco podremos contemplar una de las manifestaciones folclóricas más interesantes de la provincia. Así que nos encaminaremos hacia el castillo, que como en tantos lugares es el vestigio histórico de más importancia. La obra actual data del siglo XIV, y a este edificio vino el sin par don Suero de Quiñones a curarse de sus heridas después de haber estado manteniendo el paso honroso, allá por Hospital de Órbigo, durante nada menos que 30 días. Un último vuelo nos lleva mucho más al sur, a orillas del río Cea, que, después de haberse salido de la provincia, da un pequeño quiebro y vuelve a entrar en ella. Volamos sobre Valderas, que es villa noble donde las haya. Casonas señoriales, iglesias, escudos que recuerdan pasadas glorias, son el denominador común de casi todas las calles y rincones. Su historia es dilatada, desde sus orígenes vacceos, su pasado romano y su floreciente esplendor medieval. Fue bastión en liza durante el siglo XIV, cuando el duque de Lancaster le puso cerco. Entonces, y obligados por la fuerza de las circunstancias, los habitantes pegaron fuego a sus casas y se refugiaron en los alrededores.
Aunque todo en Valderas empuja a la contemplación, también, como no, hay un lado patético. Y es de nuevo el castillo lo que invita a la reflexión, a una reflexión triste, a una reflexión amarga. Porque sorprende encontrarse dentro del recinto fortificado una piscina en un lamentable estado de abandono. La visión es tan surrealista que obliga a pestañear. ¿Será posible? Pues lo es. Es la cara y la cruz del arte y de la historia, que nos encontramos también en esta Valderas hermosa con la que hoy ponemos final a nuestro vuelo. Con esa imagen del monasterio de Sandoval, donde todavía no se veían visos de esa recuperación y de esos proyectos que se han ido realizando estos años, nos vamos a despedir hasta el próximo capítulo. La próxima semana sobrevolaremos la provincia de norte a sur. Y ya saben que si se han visto o han reconocido a alguien en este capítulo o en los anteriores, pueden escribirnos. Feliz semana. Adiós.